Muy buenas tardes a todos. Hoy sábado 2 de diciembre de 2023 estamos realizando el 76º conversatorio sabatino de historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al académico Felipe Antonio Araujo de la Torre. Felipe Araujo de la Torre es miembro de número de la Academia de Historia Leonardo Tascón de Buga y es también miembro de la Asociación de Genealogistas del Gran Cauca, Gencauca. En el campo archivístico, Felipe Araujo se ha destacado por la elaboración y presentación de proyectos culturales de cooperación internacional con el gobierno español a través del programa de apoyo al desarrollo de archivos iberoamericanos, en los que quedaron aprobados, por un lado, la recuperación del acervo documental del Archivo Histórico de Buga y, por otro lado, la creación del Archivo Histórico de la Diócesis de Buga, recuperando patrimonio documental que data del siglo XVI al siglo XX. Felipe Araujo de la Torre ha participado en varios congresos nacionales de genealogías como expositor y ha sido conferencista también en reuniones de genealogistas, particularmente en la 18ª Reunión Americana de Genealogía realizada en Utah, Estados Unidos, en el año 2013. Felipe Araujo, pues, es un investigador acucioso de los linajes del Gran Cauca. El fruto de sus investigaciones ha servido para acumular datos importantes que han servido para documentar obras como la de los linajes del Cauca Grande de Miguel Wenceslao Quintero, en donde Felipe pues ayudó con mucha información de vital importancia. El día de hoy, en este conversatorio sabatino, Felipe Araujo de la Torre nos va a presentar su conferencia titulada Demografía, Poblamiento y Linajes Mestizos en el suroccidente colombiano en los siglos XVI a XIX. Entonces, adelante, Felipe, con la presentación de tu conferencia. Bueno, Mario, muchísimas gracias por la introducción y la presentación. De antemano, gracias a los asistentes que estoy viendo pues, en pantalla y a la Academia de Historia del Valle por brindarme este espacio en el cual pues, he querido compartir con todos ustedes este título que lo hemos denominado así, Demografía, Poblamiento y Linajes Mestizos en el suroccidente colombiano desde los siglos XVI al XIX. Entonces, en primera instancia, lo que queremos mencionar es, digamos que la corona española, desde el principio, cuando empezaron estas conquistas de las tierras americanas, pues hubo, digamos, una intención muy particular de promocionar este mestizaje, a diferencia, digamos, de otros procesos de conquista por parte de los ingleses. En el caso español, pues fue diferente y de hecho empezamos a ver, digamos, como las primeras autoridades que se pronunciaron en favor de los indígenas recién descubiertos, y es así como, por ejemplo, vemos los casos de los reyes católicos, tanto Isabel de Castilla como Fernando el Católico, que ambos en principio, pues, digamos, continuaron esa obra de fomentar el mestizaje, y es así como en 1511 se prohibía, por ejemplo, los matrimonios forzados entre indios y españoles. Tiempo después, Nicolás Obando, uno de los, digamos, gobernadores que fue de la isla de la Española, declaraba en uno de sus momentos que podrían decirse cásense los españoles con indios, con indias e indias con españoles, precisamente para promover este mestizaje y ese espíritu de que ambos pueblos pues debían servirse mutuamente por estar bajo la protección de un mismo soberano. Todas estas leyes, digamos, o inicios o intentos de leyes, ya Carlos V, después de que mueren los reyes católicos y asume, digamos,
el reinado con Juana la Loca, Carlos V, pues ante esas acusaciones de injusticia que provenían pues, de varias fuentes, se crea por un lado el Consejo de las Indias para hacer frente a esas complejidades de las posiciones que habían en el ultramar, y también así se previó, digamos, la instauración de los virreinatos y establecer la Real Audiencia para administrar la justicia. Entonces, digamos que en principio había una muy buena intención por parte de la corona española de que estos cruces, digamos, raciales se pudieran promover y se pudieran dar y se pudieran establecer. Es así como cuando nacen las leyes de Indias, pues vemos más adelante que las leyes de Indias, pues prácticamente casi 100 años después, en 1680, ya con el reinado de Carlos II el hechizado, pues salen oficialmente la recopilación de estas leyes de los reinos de Indias a través de estos 9 libros que podemos ver aquí en pantalla. Y estos 9 libros, pues básicamente lo que consignan es todos los asuntos que se podrían suscitar en las Indias y cómo desde el punto de vista legal había un soporte para que, pues, digamos, este mestizaje y otros asuntos pues se pudieran dar. Por ejemplo, aquí nosotros vemos en el libro 4 que concierne al descubrimiento y la conquista territorial, fijaron las normas de población, cómo se hacía el reparto de las tierras, cómo eran las obras y la minería. También, digamos, el libro 6 trata, por ejemplo, la situación de los indígenas, su condición social, el régimen de las encomiendas, los tributos, etcétera. Y todos los libros, como les digo, pues en general van a legislar sobre esa organización del Imperio Español y cómo, digamos, se pretendía pues que ese mismo régimen que existía en Europa, pues también se pudiera establecer aquí mismo en las Américas de una manera pues muy organizada y demás. Pero aquí es donde vienen los peros, pues desafortunadamente mucha posición, digamos, en América fue con esta expresión que se acata pero no se cumple, es decir, había todo el marco jurídico emanado por la misma corona española, pero las encomiendas, los encomenderos, los conquistadores en muchos de los casos no, digamos, hacían el debido caso ni el debido proceso pues de todo lo que pues se permitían en términos del mestizaje y demás aspectos pues sociales, económicos y políticos en estas Américas. Entonces, quisimos dar esta pequeña entrada pues para conocer que en principio, como les digo, había un proceso de mestizaje, digamos que estaba avalado por la corona española como tal, pero digamos que en la práctica, aquí en las Américas, ese mestizaje no se dio de la forma legalizada. ¿Y cómo vamos a ver esa forma legalizada? Pues ustedes saben, y todos lo conocemos, pues la Iglesia Católica muchas veces cuando quería oficializar un asunto, sobre todo en las relaciones sociales, pues tenía que establecerse el tema del matrimonio. Pero el español, los españoles, como muchos de los españoles que cuando llegaron a las colonias americanas, pues realmente no tuvieron relaciones legítimas con las indígenas o los indígenas, sino que generalmente pues fueron muchos casos hijos naturales. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver el poblamiento español en este Valle del Cauca. Por todos es conocido pues que la entrada de Juan de Ampudia en la primera, en la década de los 30, pues de 1500, entra en este Valle del Cauca, lo conocemos. Hay las primeras fundaciones de las ciudades, la de Cali, de Cartago, en esa década del 30. Viene la exploración de la banda oriental del río Cauca. Viene la fundación pues, de Buga, inicialmente pues, con Giraldo Gil de Estupiñán. Y aquí es donde empezamos a ver un recorrido por los principales conquistadores y un primer mestizaje. Miguel me decía en algún momento, Wenceslao, que qué generación o qué linaje no es mestizo, y él tiene razón. Generalmente la inmensa mayoría pues, de todos estos linajes en el Valle del Cauca van a ser mestizos, porque estos primeros conquistadores que han llegado a estas tierras pues, generalmente no venían con sus esposas, sino que tenían pues, las relaciones con las indígenas inicialmente. Entonces esa primera generación del siglo XVI que vemos en la década de los 30 o de los 40 o de los 50, pues va a estar permeada sin duda por ese mestizaje con la parte indígena.
Es así como vemos, por ejemplo, uno de los primeros casos, el de Giraldo Gil de Estupiñán. Giraldo Gil, aquí encontramos, por ejemplo, la licencia de paso a Indias en 1534. Él era hermano de Ramón de Estupiñán y ambos hijos de Bartolomé de Estupiñán e Inés García. La importancia de Giraldo Gil de Estupiñán es porque para el caso de Buga, pues en 1554, cuando estamos viendo la conquista o el descubrimiento de la banda oriental del río Cauca, pues en 1554 se funda una primera ciudad que es la ciudad de Nueva Jerez, y esa era reedificada de otra que había poblado del Alcázar pocos años antes. Esta ciudad fue quemada por los pijados, según la propia relación escrita al rey por Giraldo Gil en 1558, y eso es lo que da origen pues a la nueva fundación de Buga de 1559 y sus posteriores traslados hasta donde hoy existe. Es conocido en la mayoría de los casos que Giraldo Gil había sido asesinado también allí en uno de los incendios, pero encontramos otro documento donde vemos que él realmente no murió en ese incendio, sino que él huye, digamos, de este Valle del Cauca por unas amenazas de muerte que tenía con Fuenmayor, y ahí lo citan pues que lo quería enviar a matar donde quiera que estuviese. De hecho, pues él se fue y se instala en Tunja, en Boyacá, y hacia 1558 pues él es el que le envía una carta al rey, pues informándole sobre todos los acontecimientos y digamos dando cuenta de sus linajes, dando cuenta de sus ejecutores. Entonces, con estas primeras oleadas de conquistadores, como es el caso de Giraldo Gil y todos sus compañeros y demás, no solamente en Buga, en Cartago o en Cali, es que comienzan, digamos, todas estas mestizajes que podemos ver. Aquí vemos los primeros casos, muchos de ellos están citados en linajes y es conocido pues por algunos historiadores y genealogistas. El capitán Gómez de los Arcos, él declara por sus hijos naturales a Juan, habido con una india llamada Catalina y a otra niña Antonia tenida con una hija del cacique Tocarambí llamada María. El capitán Felipe de Camargo lo conocemos todos por ser, digamos, el tronco genealógico de muchas de las familias del centro del Valle del Cauca. Él casa con Catalina Escarza, nacida en 1553, y ella precisamente pues era una hija mestiza de Juan de Escarza, que era otro de los primeros conquistadores de Buga, que había sido hija con una india cacica natural de la provincia de Buga. Otro, el ayudante Diego Marmolejo Rengifo, por donde vienen la mayoría de los marmolejos que existen hoy día en el Valle del Cauca, pues este nace en Buga por 1594, y él manifiesta que siendo soltero tuvo en una india llamada Luisa un hijo natural a quien le deja un caballo, por ejemplo, en su testamento. O encontramos casos un poco más adelante, como el de Bernabé Benítez de la Serna, que tuvo en Anserma una hija natural con María Remigia de los Ábalos, hija de Francisco de Ábalos, y hermano que era del maestro de Ábalos Guerreros, y una india llamada doña Juana Dromba, hija que era de un cacique del pueblo de Supía. Entonces, como vemos, todos estos que son los troncos o los genearcas que inicialmente están en el Valle del Cauca, podemos verlos que ellos han entablado sus relaciones con las indígenas, bien sea de forma natural, muy poquitos con un matrimonio legítimo realmente. Entonces, por eso hablamos que este primer mestizaje en el Valle del Cauca, pues es sin duda un fenómeno que se pudo evidenciar. Aquí lo que llama la atención es que si para ese momento estaban ya todas las leyes que habíamos hablado inicialmente sobre promover el mestizaje de manera legal, pues esa legalidad no se ve, porque pues, si hubiera sido legal, como les digo, pues hubieran habido matrimonios. Claro que no hay evidencias, pues por ejemplo, de los primeros libros parroquiales en ninguna de las ciudades del Valle del Cauca, por ejemplo, del siglo XVI. De hecho, el más antiguo que se tiene son los archivos parroquiales de Cali, que datan de 1619, o sea que esa primera etapa, digamos, de la parte sacramental donde se pudiera evidenciar los matrimonios de estos conquistadores con las indígenas, pues no se dan o no existen o no se conocen hoy en día. Más bien el conocimiento que tenemos de estas uniones se dan por probances que se daban mucho tiempo después, 60, 70 años después, 100 años o 150 años después, donde los descendientes de estos conquistadores o beneméritos pues trataban de mirar las ejecutorias de sus ancestros, y por eso es que nos damos cuenta que estaban emparentados pues con esta primera parte indígena.
Seguimos viendo más mestizaje en este primer siglo XVI. El capitán Melchor Velázquez de Valdenegro, por ejemplo, que es uno de los fundadores de Toro, la ciudad de Toro, también tuvo un hijo mestizo llamado Melchor, nacido en 1557, cuya madre fue Ana Quimbaya, era una india, por ejemplo, de Cartago. Este señor acompañó a su padre en varias jornadas y se destacó en la conquista precisamente del Chocó y murió en la década de 1610. El capitán Juan Palomino, que es el tronco de todos los palominos que existen en el suroccidente colombiano, él con Elvira Carreño, que era hija precisamente de un español, Francisco Carreño, y una cacica, doña Beatriz, que era una india natural de Quimbaya, tiene, por supuesto, a sus hijos. Aquí cabe anotar, y vemos que a Beatriz la citan siendo cacica como una doña, aquí lo vemos, y es precisamente porque los españoles trataron de darle al principio a los hijos de los caciques o las hijas de las cacicas, digamos, un estatus de señor o de señora, pues para evidenciar que ellos efectivamente pues estaban teniendo un control efectivo dentro de sus cacicazgos como tal. Vemos otro caso, en 1619, Miguel de Sarria, él declara que en su casa y de una india de su encomienda que se llama Inés de Sarria, que era una india natural de Caloto, nacieron, por ejemplo, 2 hijos naturales suyos, y hay muchos Sarrias, pues, que por supuesto vienen de allí. Hay uno de los que particularmente yo encontré, se llamaba Antonio Ruiz Alegría, el Viejo, también llamado Antonio de Alegría. De esta familia de los Alegría provienen hoy día familias en el valle como los Collazos, algunos Anaya, algunos Rojas, y este señor, por ejemplo, casa en Popayán con una señora Isabel Andino, que era una india moradora en Popayán. Dice que estaba legítimamente casado con ella. Este señor Antonio Ruiz, por ejemplo, participó en el lanzamiento que hubo de Álvaro de Ollón contra el rey en 1553. Entonces, estos son los ejemplos más clásicos que podemos encontrar de esos primeros mestizajes que habían en ese siglo XVI. ¿Qué sucede? A finales del siglo XVI, principios del XVII, ya se había podido establecer, digamos, como unos circuitos o unos círculos de comunicación tanto en Popayán, Cali, Buga, Anserma, inclusive pasando la cordillera hasta Mariquita y esa parte del valle del río Magdalena. Y empezamos a ver algunas migraciones de algunos españoles que se habían establecido en Mariquita y pasan al Valle del Cauca. Es como el caso de este señor Cristóbal de Albornoz, que encontramos su testamento en Buga en 1632. Él era natural de Anserma, pero era hijo de un español que encontramos la licencia de paso a las Indias a finales del siglo, no, a mediados, 1580 más o menos, encontramos la licencia y él tuvo, digamos, una relación con Ana, india del pueblo de Tusa. Tienen a este señor Cristóbal de Albornoz, él casa allá con Luisa de Alfaro, que era natural de Mariquita, y él viene, digamos, hasta el Valle del Cauca, se establece en el Valle del Cauca, y allí, pues, digamos, tienen a esta niña Adriana Albornoz y Alfaro, que es natural de Mariquita, y se casa con Pedro Núñez del Castillo, que era de profesión herrero, y testa en 1679, por ejemplo. Entonces, como podemos ver, de sus 4 ancestros, hay 3 por lo menos, 2 por lo menos, que son estas 2 indígenas, Ana, india, pueblo de Tusa, y esta señora Catalina, criolla, que también es una, sin duda debe ser alguna mestiza. Entonces, estas familias, digamos, son troncos de algunos Núñez del Castillo. Vemos que también vuelven y emparentan con los Palomino, con algunos Núñez, con algunos Aldana, con algunos de la Yusti. Entonces son familias que poco a poco vamos descubriendo y que casi no han sido tratados en las investigaciones que en el pasado habían con las bibliografías de Gustavo Arboleda o anterior, pues casi no había mucha información. Ahora en las últimas 2 décadas, con buena parte del trabajo de Miguel Wenceslao Quintero y con todo lo que se está haciendo, por ejemplo, en Jincauca, de ir documentando todas estas historias de estas personas que también pues hacen parte del círculo de las sociedades vallecaucanas, y es importante pues conocer sus historias y conocer, digamos, sus orígenes y demás. Entonces, es importante empezar a mencionar que esta clase nueva, esta casta nueva que nace, no es ni enteramente española, ni tampoco enteramente indígena, pues con todas sus particularidades.
tienen una particularidad bien especial, y es que generalmente los mestizos pues no pueden acceder a los oficios de la República. ¿Y qué es eso de los oficios de la República? Es precisamente que no podían ejercer o no estaban facultados para ejercer los cargos que la corona española tenía para el cabildo. Entonces no vamos a ver a los mestizos, en la mayoría de los casos no los vamos a encontrar ni ejerciendo el cargo de alcalde ordinario, ni de un alférez real. Ya en el siglo XVII eso pues no se ve, pero sí vamos a ver que la mayoría de estos mestizos van a tener dos oficios que son conocidos, y esto viene desde la época de, inclusive desde del medioevo, que son los denominados oficios mecánicos y los oficios viles, viles de vil. Entonces, oficios mecánicos vamos a encontrarlos a la mayoría de ellos como plateros, por ejemplo, talabarteros, pulperos, artesanos, algunos labradores, algunos agricultores, algunos carpinteros. Y vamos a encontrar oficios viles, inclusive como matarifes, los pregoneros, los verdugos. Entonces, estos mestizos generalmente, digamos, podían tener estos cargos, y eso lo vamos a ver, no, cargos no, oficios, y los vamos a ver más adelante. Cabe anotar, destacar que hay algunas excepciones. Por ejemplo, algunos mestizos alcanzan grandes bienes de capital en el siglo XVIII. Es el caso en Cali, por ejemplo, del capitán Dionisio Quintero Ruiz, que claramente pues, es un mestizo descendiente de Monterrey, Fernández de Monterrey, y de un señor Gregorio Quintero, pero digamos él, digamos, por su explotación aurífera, todo el comercio que tenía con el oro, empezaron a amasar, digamos unos buenos recursos y bienes económicos, y eso le permite, si bien no acceder a los cargos de la República, pero sí sus descendientes empiezan a tratar de subir de un nivel social, y empiezan a tratar, digamos, como se diría hoy en día, tratar de mejorar, digamos, su estirpe. Y eso lo logran es a través de una serie de matrimonios de sus descendientes con gente o con personas que eran pues los nobles del momento. Pero son muy contados, digamos, los casos que vemos de estos grandes mestizos que pudieron alcanzar estos bienes. Entonces vamos a empezar a ver ya en el siglo XVII algunas migraciones de algunas personas que se van a convertir en algunos troncos genealógicos, y ya vimos algunos de los oficios que ejercían. Entonces, por ejemplo, tenemos a este señor Juan Álvarez de Quiñones. Él llega, o su familia llega al Valle del Cauca, ellos vienen de Pasto, realmente es en el siglo XVII, y la descripción del señor, por ejemplo, lo daban entre comillas, que era un hombre blanco y noble, y que esto se supone porque si no lo hubiera sido, no le hubieran dado por mujer a una señora. Y al contrario, otros dicen, no, él no era blanco, era un indio platero tenido y comúnmente reputado por tal en toda esta ciudad, aunque andaba en hábito de mestizo. Entonces quiero devolverme un momentico a una de las imágenes que habíamos visto por acá, y era el tema de las castas y de las clases. Digamos que las castas sociales estaban muy bien determinadas en la época de la colonia, precisamente por estas leyes que se habían impartido por parte de la corona española. Entonces había una muy buena clasificación de esas castas, y esa clasificación pues era la que les permitía a las personas poder acceder, como ya lo dije, a ciertos cargos, y si no estaban dentro de eso, pues estaban prácticamente estigmatizados para poder ejercer uno u otro oficio de los que ya nos hemos referido. Entonces es por eso que aquí estamos viendo que este señor Juan Álvarez, a pesar de que se casa con una señora, que es una doña, pero él tiene, como decir, una mácula por allí, y entonces por eso se le dice, no, mire, él es un indio platero, aunque andaba en hábito de mestizo, es decir, vestía como un mestizo, pero realmente era un indio, y que parecía más indio que mestizo. Entonces ahí podemos ver en las descripciones que se hacen de ellos, digamos, como toda esa segregación, no digamos racial, pero sí social, que existía en ese momento. Este señor, por ejemplo, Juan Álvarez de Quiñones, era hermano de Antonio Álvarez de Quiñones, que había nacido por 1620, también era de Pasto. Vinieron hasta Cali, enviudó en 1668.
y él se había casado, o tenía en el 88, tenía tratado un matrimonio con Gabriela, que era otra india natural de la encomienda de Agustín Fernández de Belalcázar. Juan Álvarez de Quiñones más adelante también tiene con una señora María Martín Paladines, que era una india natural de la villa de Timaná. Tuvieron por hijo natural a Francisco Álvarez y también padres de Salvador Álvarez, nacido por 1657. Esta familia da origen a muchos de los Álvarez de Quiñones, da origen a algunos de los Belalcázar, que sobre todo se establecen ya en Palmira, en Llano Grande, en el siglo XVIII, algunos Valenzuela, algunos Pacheco y algunos Durán, Barazorda, que se dan precisamente allí en Palmira. Y aquí podemos ver, colocamos esta águila bicéfala, porque esta fue uno de los trabajos de Álvarez de Quiñones, el poder hacer la custodia que hoy día era pues de la arquidiócesis de Popayán, y este es el oficio mecánico a los cuales nos referimos cuando lo estábamos nombrando por acá, como por ejemplo los plateros. Entonces eran artesanos que se dedicaban a hacer este tipo de obras que pues hasta el día de hoy las podemos apreciar y demás, pero eran realmente mestizos que no ejercían los cargos de la República, como ya lo hemos indicado. Vamos a ver otro caso, por ejemplo, que son la familia Useche. Hoy día, en el siglo XXI, tenemos useches, y estos useches provienen precisamente de unos mestizos que provienen de un señor José de Useche Albarracín y Belalcázar, que era un hombre tenido y reputado por mestizo. Este señor llegó de Antioquia y a finales del siglo XVII se establece en Buga. De allí viene un capitán Jerónimo Cuenca y González, que también es llamado Jerónimo González, y él es hijo natural precisamente de este señor José de Useche, que era un hombre tenido y reputado por mestizo y que le apellidaban González porque lo había tomado de la madre. Y este señor, por ejemplo, casa con una doña, que es Petrona de Santa Cruz, y residen en Tuluá. La mortoria se efectúa en 1761 y de ahí provienen la mayoría de todos los useches, podríamos decirlo, algunos de los González, algunos Sandovales que vemos actualmente en el Valle del Cauca. Hemos querido ambientar la imagen con un grupo que se ve Indias más Cambú, y estos son, digamos, pues algunos de los oficios que ellos podían desarrollar en ese momento. Otra de las familias mestizas que vemos son los Morillo de Figueroa, que descienden de Pedro Morillo de Figueroa, que era el contador. De aquí una rama se establece en Buga a través de una señora Polonia, un Morillo de Figueroa. Ellas, por ejemplo, cuando se casa en 1763, le dispensan el tercer grado de consanguinidad por ser hijos de dos primos hermanos, y que según los informes, dice entre comillas, ambos tienen de mulato con mezcla de sangre mestiza y cuarterona. ¿Qué es eso de cuarterón o cuarterona? Cuarterona es que tenía la cuarta parte de la sangre, era indígena. Entonces, claramente allí vamos a ver un tema de mestizaje. También hay que indicar un asunto, y es que muchas veces en los matrimonios, cuando había sangre indígena, había permiso por parte de la iglesia o de la corona para que esos matrimonios inclusive no pudieran tener pues dispensas. Se alegaba que ellos, pues como tenían esa sangre indígena, entonces no eran necesarias las dispensas, y muchas veces se pasaba de largo este asunto. Quisimos ambientar la fotografía con elementos de la carpintería que se ven y usaban en ese momento. Podemos ver, por ejemplo, en mortuorias de estas familias, como siendo mestizas y los bienes que tenían, que eran pocos, pero muchas veces estaban documentadas todas las herramientas que ellos podían tener para ejercer pues sus oficios mecánicos que tenían, y cómo repartían al final esas herramientas, que sin duda alguna en ese momento pues era un bien que pues no era tan fácil de adquirir. De hecho, hay pleitos, por ejemplo, en el caso de la familia de la familia Álvarez de Quiñones, que estábamos viendo ahorita, cómo, digamos, entre la familia misma se disputaban esos pocos herramientas u utensilios para poder que sus descendientes, el uno o el otro, pudiera ejercer el oficio de la platería. Entonces, esos pleitos los podemos encontrar también. Hay algunos mestizos que también vemos en Popayán, y aquí vemos ya unas migraciones hacia el norte de Quito. Son familias que llegan del sur, vienen de Quito,
ya a finales del siglo XVIII se fueron dando. Así vemos, por ejemplo, la familia Vázquez Albán. Algunos de estos eran pintores en Quito. Esta imagen, por ejemplo, es de un señor Juan Vázquez Albán. Esta se encuentra en el Museo de Quito y muchos de ellos eran artistas. También estos artistas, pues eran muchos de ellos mestizos, y este era un oficio pues que no estaba dado para los nobles, sino para estos mestizos. Entonces, estos son, digamos, algunos que vemos. Ahora, ya en el siglo XVII vamos a ver algunos otros casos, y en el siglo XVIII hay unas familias, por ejemplo, de las cuales provienen y hoy se conservan apellidos en el Valle del Cauca, como Muñetón, algunos Arias, algunos Aragón, algunos Valverde. Estos, por ejemplo, descienden de un señor Toribio Arias de Muñetones, que era tenido y conocido por mestizo, pues era hijo de una india de Anaco. Muchas veces vamos a encontrar en los documentos las indias de Anaco, y la india de Anaco era el vestuario, el vestido que ellas tenían, que vestían con un anaco. Y este señor, por ejemplo, era hijo de esta india de Anaco y Lugarda Rodríguez Mora, quien había testado en 1758, y ella a su turno era hija de Diego Rodríguez, que era de Popayán, y Ambrosía Mora, ambos difuntos, y cuyo matrimonio fue dispensado. Y ella era nieta a su turno de Francisco Rodríguez, que a su vez era hijo de una otra india de Anaco, y su mujer Lucía de la Fuente. Vamos a encontrar también casos como, por ejemplo, alguna rama de los Lenis y Gamboa de Buga. Por ejemplo, encontramos a don Agustín de Lenis, y él se casa a disgusto con una señora Magdalena Pérez, que era una mestiza, y precisamente el padre lo deshereda, precisamente pues por haberse casado a disgusto. Entonces, por eso es que empezamos a ver todas estas segregaciones sociales. Hay otro, Juan de Paz Maldonado, ya difunto en 1663. Él era hijo de una india, la Mama Marta. Muchas veces, así como dicen la Mama Tierra, la Pachamama, a las indias en ese momento se les decía la Mama tal, la Mama Ana, la Mama Marta, a quien esta testigo conoció con anaco y en traje de india, y le curó un brazo. Y su mujer, que era Mariana de Ledesma, quien comúnmente era reputada por mestiza. Entonces, muchos de esos Paz vamos a encontrarlos en el Cauca hoy en día, y todos ellos, pues, por supuesto, la inmensa mayoría descendientes de Lorenzo Paz Maldonado y de las indias, pues, que hubo en el Cauca como tal. Y aquí es donde vamos a empezar a ver un tema de conflictos, porque entonces, como lo habíamos indicado por acá, atrás, donde dice que nace una nueva casta que no es ni enteramente española ni enteramente indígena, entonces empieza a presentarse de alguna manera como un limbo, y esos limbos son utilizados con frecuencia por algunas personas o algunos de estos mestizos para decir: a mí me conviene ante cierta circunstancia declarar que soy indio, o por lo menos mestizo, o bajo cierta circunstancia declarar que yo soy hijo de un español. Aquí vemos un caso muy clásico, y es el de un señor, esto lo encontramos en el Archivo Nacional de Quito, y es un señor llamado Vicente Ordóñez de Lara, y él dice que él es un cuarterón y es hijo de Francisca Hurtado, que es mestiza, y de un señor don Antonio Ordóñez de Lara, que era vecino de la ciudad de Cali. Y voy a leerlo solo la parte más esencial para que nos podamos dar una idea. Y él dice: digo que habiéndose casado la dicha Francisca Hurtado, mi madre, con Domingo Opo, indio de la encomienda de doña María Jiménez, vecina encomendera de la dicha ciudad de Cali, hizo ausencia el dicho a la ciudad de Santa Fe y Antioquia por más de 3 años, dejando sin alimentos a la dicha Francisca Hurtado, su mujer, en cuyo tiempo, por hallarse tan necesitada y pobre, hubo de valerse del amparo del dicho don Antonio Ordóñez de Lara, que me hubo por su hijo, y habiendo vuelto el dicho Domingo Opo de la ausencia que hizo, era yo más de 1 año. Por excusarse la dicha mi madre de pleitos con él, me entregó al dicho don Antonio Ordóñez de Lara, mi padre, para que me criase y alimentase, como lo hizo, y consta la información que presento con el juramento necesario, diciendo público y notorio en las ciudades de Cali y Buga, que soy mestizo cuarterón de español exento por derecho de pagar tributo. Ha intentado doña María Jiménez se le pague por la mano poderosa que tiene con las justicias de dichas ciudades por decir que soy hijo de la Francisco Hurtado, mestiza, casada con su encomendado. Entonces, aquí empezamos a ver esto. Aquí a él
le convenía en este caso decir, no, venga, yo soy un cuarterón hijo de esta señora que es mestiza y un señor español, don Antonio Ordóñez de Lara, y esta señora, Francisco Hurtado, pues era encomendada a doña María Jiménez. Entonces, por un tema, para no poder pagar tributo, le convenía más decir y declarar, digamos, esa situación. Entonces, aquí es donde empezamos a ver este tipo de ambigüedades, porque entonces en algunos casos, algunos mestizos decían, no, trataban de eliminar por donde se quisiera la raza indígena y decir, y negarle y decir, yo no provengo de allí, y eso lo vamos a ver sobre todo en las familias nobles, que ya sabemos que tenían una primera ascendencia indígena, y eso tratan de ocultarlo pues muy bien para que no se sepa y pudieran acceder a los cargos de la República. Entonces sí eran convenientes para unas cosas y para otras no. Entonces este es uno de estos casos. Ahí está diciendo, mire, a mí me conviene más decir esta parte para poder quedar exento de los tributos. Entonces ese limbo que lo vamos a ver en este caso, lo podemos ver también mucho más adelante, sobre todo con los nuevos conflictos territoriales que se empiezan a dar ya en el siglo XVII y XVIII e inclusive el siglo XIX. Y es que muchos de estos mestizos empiezan a decir, mire, yo, Ignacio Machuca, contra los indígenas de Tuluá, a pesar de que yo soy mestizo, pero los indios les dieron estas tierras y ellos son propietarios de ellas. Entonces empiezan a tener problemas y ellos empiezan, digamos, como a declarar de acuerdo a su conveniencia, pues, digamos, su pertenencia o no al linaje indígena o en este caso mestizo. Aquí podemos encontrar, este proceso es muy bonito, el de Ignacio Machuca, porque aparecen, digamos, todos los indios de Tuluá del siglo XIX, este es del XIX, que eran herederos pues, de unas primeras tierras dadas por Alonso de Villegas. Aquí tenemos los otros autos seguidos por José Potes, también vecino de Tuluá, para acreditar la propiedad de unas salinas que le habían adjudicado a los indios. Aquí tenemos otro caso en Popayán, donde estaban los juicios promovidos por los indígenas de San Bartolomé de Tuluá por unas tierras tituladas a nombre de unos mestizos. Y encontramos también la lista de los indios de Guacarí para que pagaran el tributo, como lo que estábamos viendo ahorita. Entonces, aquí es donde empezamos a conocer de esa parte. Y nosotros vemos estas familias indígenas y mestizas, hemos encontrado muchos apellidos indígenas que después se transforman o los tratan de negar para ya volverse más castizos, pero esos apellidos iniciales eran Dromba, por ejemplo, Tabunche, Avichinte, hay algunos Cuello, vemos, unos Curala, unos Tulubelo, otros que no tenían apellido como tal, pero les colocaban características de oficios, pescador, entonces Francisco Pescador, indio encomendado de tal parte, o Francisco Platanar, indio de tal parte, Chapala, Tueló, Largo, Vaquero, Motato, vemos algunos, Motoa, Moco, esos son algunos apellidos indígenas que hemos podido identificar aquí en el Valle del Cauca. Aquí, por ejemplo, hay una partida de defunción donde dicen 1 de octubre se enterró el cuerpo de doña, la citan como una doña María Dromba, cacica principal del pueblo de Roldanillo, viuda de José González, ven que aquí ya el apellido es bien castizo, recibió los santos sacramentos, hizo su memoria testamental y fue su albacea doña Margarita de Lemos, por ejemplo. Y acá hemos querido colocar, digamos, como los principales asientos de estos indios y mestizos en el Valle del Cauca, y básicamente pues vamos a dividirlos en dos, los que estaban establecidos en el Cabildo de Buga, y aquí vamos a encontrar grandes asentamientos en Buga la Grande, tanto de indios como de mestizos, en Tuluá, enorme, muchos mestizos, más mestizos que indios realmente, en un sitio que se llama San Roque de Sonso, en Cananguá, que eso dio origen muchos años después a la repartición de las tierras de Cananguá, que fueron del alférez Marcos Rengifo de Lara. Vemos también el proceso de división del indiviso de las Guavas, que también habían una cantidad de mestizos, las Zabaletas, vemos en San Jerónimo del Cerrito y vemos en Amain. Esos eran, digamos, como los sitios de mayor concentración de mestizaje que había en este Valle del Cauca en la colonia. Y para el caso del Cabildo de Cali, que era en el otro lado de la banda del río occidental, el principal sin duda es Roldanillo, que era la real corona de San Sebastián de Roldanillo. Ahí vamos a encontrar un mestizaje muy, muy grande, muy
lindo, sobre todo es porque existe documentación en el caso parroquial desde 1657. Los libros de Roldánillo de la parroquia tienen esta documentación y podemos encontrar allí los diferentes matrimonios, bautismos, defunciones que se daban de estos indígenas. En algunos casos están separados los libros por libros de españoles, libros de indios o libros de mestizos. Río Frío también fue un sitio de la antigua jurisdicción de Cali, donde había una buena concentración de mestizos, no tanto como Roldánillo. Desafortunadamente Río Frío pues, no conserva documentos de esas épocas. El pueblo del pescado, que hoy día es Bolívar, allí también vamos a encontrar Yotoco, Viges, la parte de Mulaló, Arroyo Hondo, que eso ya es más cerca de Yumbo, que de hecho precisamente de allí es donde proviene el capitán que habíamos mencionado anteriormente, Dionisio Quintero Ruiz, y de él pues amasó una gran fortuna. Y por supuesto el tema de las llanaconas. Entonces estos son como los sitios geográficos de estos asientos de indios y de mestizos. Ahora, para lograr esto, ¿cómo se ha logrado recopilar toda esta información? En el caso, por ejemplo, de Buga y afortunadamente el Valle del Cauca tiene muy buena documentación. Solo para colocar el ejemplo de Buga, se cuentan con documentos de notaría primera desde 1560, fondos judiciales desde 1570, archivo de diócesis de Buga desde 1657, y así como lo hay en Buga, pues también podemos encontrar estos archivos en Cali, en Cartago, y la parte de Caloto no está propiamente en Caloto, sino en el archivo central del Cauca, en la Universidad del Cauca hoy en día. Entonces, para los que quieran hacer estos tipos de investigaciones, afortunadamente, pues se ha podido materializar, digamos, mucha cantidad de información nueva que está pues para ser descubierta y seguir tratándola y demás. En documentos como estos podemos encontrar testamentos y en estos testamentos pues las personas, como todas estas que nos hemos referido, han tenido que haber hecho en algún momento su testamento donde declaran su naturaleza, su vecindad, su filiación, las declaraciones del estado civil, si tuvieron hijos, las declaraciones de las deudas, de los bienes, las recomendaciones que dan hacia sus descendientes como tal. Entonces son documentos muy bonitos que van a aportar mucha información de contenido genealógico, pero también para poder seguir, digamos, las trazas, en este caso, de si hay o no mestizajes. En los archivos judiciales vamos a poder encontrar muchos documentos como las mortuorias, los pleitos, las sentencias, los problemas de los indios. Esto lo vamos a encontrar mucho tanto en Cali, Cartago y Buga, y allí podemos hacer pues la trazabilidad, digamos, de todos estos mestizajes. Las mortuorias, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, las listas de lo que habíamos hablado de los bienes que tenía el difunto, donde se declara, por ejemplo, las herramientas que tenían, que eso lo habíamos mencionado, y a quién finalmente se le pueden estar dejando estos bienes. Y en la parte eclesiástica, pues vamos a encontrar archivos de bautismo, crismas del siglo XVII. Aquí también vamos a encontrar muy bien la clasificación social de las personas, entonces si en ese caso eran dones, o si en ese caso eran mestizos, o si eran esclavos. En el caso de si eran mestizos, también van a haber, por ejemplo, distinciones dentro de la gente, si tenían de puchuela, en algún caso, perdón, si eran cuarterones, o si tenían, digamos, alguna condición especial. Por ejemplo, vamos a ver niños que eran abandonados, que eran hijos de mestizos, y los vamos a encontrar muy bien referenciados tanto en el crisma del siglo XVI como en los bautismos del siglo XVII. En el caso de los matrimonios también se van a dar cuenta, digamos, de los orígenes de las clases sociales, porque en los matrimonios pues muchas veces se daban las dispensas que les había mencionado anteriormente por si tenían la sangre de la tierra, como finalmente se conocía en ese momento. Entonces todos estos son los insumos que nos han servido a nosotros para poder realizar pues todas estas investigaciones y poder identificar, digamos, las nuevas generaciones de nuevos ancestros y nuevos personajes que antes pues no se conocían y que hacen parte sin duda pues de ese patrimonio de la ancestralidad que tenemos en el Valle del Cauca. Y todo esto pues sin duda se ha dado
la investigación ha crecido exponencialmente con temas de digitalización. Los invitamos a que revisen, por ejemplo, páginas como familysearch.org, donde se ha digitalizado gran parte del Valle del Cauca, el Archivo General de la Nación en Bogotá, que contiene todo el archivo arzobispal de Popayán, por ejemplo. Para el señor que sigue los procesos de la costa pacífica, que ese es un proceso también muy interesante poder realizarlo, que es los seguimientos a la esclavitud. La Universidad de Vanderbilt tiene digitalizados las notarías del Chocó, por ejemplo, de Buenaventura, de Tumaco, entiendo yo, y el Archivo General de Indias, pues sin duda alguna, que también tiene digitalizados pues todos sus documentos desde España para acá. Entonces, pues Mario, esa es la presentación.